Buenos días, represento al grupo 3 conformado por Freddy López, Cristian Saldarriaga y Jason Roballo. Nuestra tutora es Sonia Coldero. El contenido de la exposición de la actividad 3.3 está distribuido como la caracterización de un objetivo, en donde describo el objetivo seleccionado, los caminos de aprendizaje de las tareas prototípicas, el grafo de secuencias del objetivo y la descripción de secuencias de capacidades. Y el otro ítem, cambios realizados a los listados de análisis cognitivo. Para recordar, el objetivo seleccionado de nuestro grupo es el objetivo 2, que pretende calcular el volumen de prismas triangulares a partir de sus desarrollos planos o tridimensionales. En este objetivo tenemos 3 tareas prototípicas. Aunque están los grafos de secuencias de las 3 tareas, no las voy a explicar completamente por el tiempo, pero sí voy a hacer la descripción de algunas secuencias. Entonces, la tarea 2.1, que pretende establecer el volumen de una caja para flores de forma prismática. La secuencia que ustedes ven acá, C3, C28, C2 y C12, las capacidades, pretenden identificar los componentes del prisma: la base, los lados de la base, la altura del prisma y la altura del triángulo. Esa secuencia de capacidades está en las 3 tareas prototípicas, en la C3, en la tarea 2.2 y en la 2.3. En la 2.2, que pretende establecer un modelo de un edificio de forma de prisma triangular oblicuo, también está esa misma secuencia, que pretende establecer pues los lados de la base, la altura del prisma y la altura del triángulo del prisma. Por ejemplo, esta secuencia que está acá, C13, C26 y C29, pretende establecer la altura del triángulo con el teorema de Pitágoras, resolver ecuaciones y calcular el área de la base del prisma a partir de la base y la altura del triángulo que está ahí. Y C15 pretende calcular la base del prisma con la fórmula de Herón. Entonces aquí en general son 2 caminos que se nos abren a nosotros en las tareas, que es el modo de calcular el área de la base del prisma con la fórmula de Herón o con la fórmula de la base del triángulo y la altura, que en esta se incluye pues el teorema de Pitágoras cuando sea necesario. Y este C31 que está ahí es calcular la altura del prisma conociendo la proyección perpendicular del vértice de la base y una arista, que en este caso pues nos dan una arista del prisma y tenemos que calcular la altura, y pues tenemos que hacer ese procedimiento para calcularla. Y la tarea 2.3 también inicia con la misma secuencia de descripción de los datos del problema, y por ejemplo C33, C15 y C35 indica una secuencia de calcular el área de la base del prisma con la fórmula de Herón, también la altura de la base del prisma con el teorema de Pitágoras, y la altura del prisma mediante el principio de Cavalieri, ¿sí? Entonces, en resumen, aquí están las secuencias. Entonces, la primera secuencia que nosotros escribimos es la identificación de los componentes del prisma, como ya lo había dicho: base, lados de la base, altura del prisma y altura del triángulo de la base del prisma. La segunda secuencia tiene que ver con calcular la altura del triángulo con el teorema de Pitágoras, o sea, de la base del prisma, y después calcular el área de la base teniendo en cuenta esa altura y la base del prisma. La secuencia 3, 18 y 29 tiene en cuenta identificar una sección transversal de un prisma triangular y calcular el área de la base del prisma con la base del triángulo y la altura del triángulo. La secuencia 4 tiene que ver con la utilización de la fórmula de Herón y calcular la altura del prisma triangular a partir del principio de Cavalieri. Y la C15 tiene que ver con calcular el área de la base a partir de la fórmula de Herón.
Y aquí pues se divide en dos secuencias, la C30, que indica calcular la altura del prisma teniendo en cuenta el desarrollo plano del prisma. O sea, con los datos del desarrollo plano podemos calcular la altura. Y la C31, que ya le había dicho, que es con la proyección del vértice hacia el plano que contiene la base del prisma. Y por último es la secuencia 8, que indica calcular el volumen, pues ya con la fórmula del volumen utilizando el área de la base del prisma y la altura del prisma. Esas serían unas 8 secuencias que nosotros sacamos. Pues esta es como la tabla de resumen de lo que yo les acabo de indicar, de describir. Algunos cambios realizados a los listados del análisis cognitivo son: en el objetivo 1 estaba primero, en vez de esta palabra que estaba subrayada, estaba describir, la cambiamos por caracterizar, porque por sugerencia de la tutora, y también vimos que describe mejor pues lo que tienen que hacer en este objetivo. En los conocimientos previos le cambiamos esta palabra que era identificar, la pusimos asociar, porque identificar puede identificar cualquier segmento, pero asociar un segmento con la base de un triángulo, pues eso sí es preciso. Incluimos algunas capacidades como están acá descritas, por ejemplo, identificar los lados de la base del prisma. C31, calcular la altura del prisma oblicuo conociendo la proyección perpendicular del vértice de la base de una arista, que no la teníamos, y en una tarea prototípica sí debía activarse esa capacidad. Por ejemplo, la 34 aplica el teorema de Cavalieri en prismas triangulares, y 35 identificar la altura del prisma mediante el principio Cavalieri, que eran como las capacidades que nos faltaban para poder desarrollar las secuencias de algunas tareas prototípicas. Algunos errores incluidos: confundir las características de un triángulo rectángulo con un triángulo escarnero. El E5 también, confundir la hipotenusa con alguno de sus catetos. E15, aplicar el teorema de Pitágoras sin definir un triángulo rectángulo. E20, utiliza las propiedades de la igualdad para despejar ecuaciones sin utilizar supuesto aditivo. Estos son los errores que incluimos. Y estas son las referencias.